Bueno, buenas noches. Continuando con el libro de Grau Martínez Meneghelo, llegamos al capítulo número 12, bases neurobiológicas de la drogadicción y repercusiones en la clínica. O sea, serían las alteraciones químicas que producen las drogas en el cerebro, el consumo de drogas, estamos hablando de marihuana, cocaína, éxtasis, anfetamina. En este caso vamos a seguir hablando de la marihuana. Este capítulo es encabezado por el doctor Eduardo Calina, quien es especialista en adicciones en Argentina, vive en Buenos Aires y hace más de 40 años se dedica al tratamiento de las adicciones. La pregunta es: ¿cuál es la posición del tema de la drogadicción en la medicina actual? Me parece una pregunta adecuada para comenzar, pues a raíz de los maravillosos desarrollos operados en el campo de la neurociencia durante estos últimos años, gracias a la evolución de la tecnología que permitió el acceso directo al estudio del sistema nervioso en forma incruenta, la computación, la neuroquímica, ha generado un proceso en el que se ha denominado la década del cerebro. Esto fue muy importante para todos los cambios y para todas las alteraciones neuroquímicas que vemos hoy con el consumo de la droga. A partir de este tipo de conceptualización vamos ahora a plantear ciertos temas que por norma general resultan poco claros para el común denominador de la gente, inclusive para los colegas médicos. ¿La marihuana produce adicción? Por supuesto, ya que aunque la experimentación médica demuestra que la marihuana puede usarse como antinauseosa en personas con enfermedades cancerosas terminales que han recibido quimioterapia o en glaucoma ocular, no es esta condición la que mueve a multitudes a utilizarla. En realidad todo lo contrario. Usan esta droga por sus efectos neuro, psico, sociotóxicos, y en este nivel carece de utilidad médica orientada a la salud del ser humano, ya que son indudables los daños que produce, pues aumenta inclusive la carcinogénesis, al igual o más que el tabaquismo, cuando no se potencian entre sí, que es lo más habitual. Es muy común pensar que la marihuana, todos te dicen que la marihuana es peor que el tabaco. Al contrario, la marihuana es peor que el tabaco. Voy a explicar por qué. Porque la marihuana tiene un índice tan alto como el tabaco de cáncer de boca, de lengua, de labio, de faringe, de laringe, de pulmones, de ovario, de páncreas, de testículos, de ovarios. O sea, tiene el mismo índice de carcinogénesis que se produce con el tabaquismo. Y es más dañino que el tabaco. ¿Por qué? Porque el tabaco es la única droga de abuso que no altera las funciones cognitivas. O sea, uno puede vivir y trabajar fumando tabaco. O sea, te vas a morir de un cáncer, te vas a morir de una ACV, te vas a morir de un infarto, pero no altera las funciones cognitivas. O sea que puedes desarrollarte, vamos a los ejemplos, te puedes desarrollar como médico, como abogado, como ingeniero o como una persona que trabaja en cualquier lugar. El tabaco no altera las funciones cognitivas, en cambio la marihuana sí, justamente las alteraciones cognitivas son las que más altera. Y ahora vamos a explicar por qué. Desde hace más de 15 años, basándose en nuestra experiencia clínica, postulamos que la marihuana produce adicción y que la interrupción de su consumo puede presentar un cuadro de abstinencia caracterizado por irritabilidad, nerviosismo, angustia, aumento del apetito o disminución, alteración del sueño, tendencia a fumar tabaco en forma compulsiva y exagerada. Estos síntomas se presentan entre los 18 y 25 días después de fumar la marihuana, dado que es una droga de abuso. ¿Qué partes del cerebro específico altera la marihuana? Ya dijimos, altera fundamentalmente el sistema límbico, como el hipocampo, el hipotálamo y la amígdala, altera también el cerebelo, altera el lóbulo frontal, la sustancia nigra o sustancia negra, que es una parte del cerebro que también se altera en la enfermedad de Parkinson, y también el globo pallidus, que es otra parte importante del cerebro. No vamos a extendernos a hablar de cada una de estas partes porque sería demasiado largo. Otra cosa importante, los consumidores de marihuana hemos encontrado
Estamos hablando de estudios que se llaman tomografía por emisión de positrones y de fotón único, donde lo que se hace, se ve, es la circulación del cerebro en vivo. Estos son aparatos que no tenemos acá nosotros en Posadas o en el interior, que existen en Buenos Aires o en otros países desarrollados también, digamos. Si bien son estudios, se sabe muy bien que el diagnóstico es netamente clínico y también por dosaje, obviamente, de tipo sanguíneo u urinario o de líquido cefalorraquídeo. En los consumidores abusivos hemos encontrado zonas de hipoperfusión, o sea, de disminución de la circulación en diferentes regiones del cerebro. Entonces, consecuencia, la corteza frontal es el lugar donde se procesa la información que arriba del cerebro inicia las acciones sensomotrices necesarias para la coordinación motriz y el equilibrio. Mediante la tomografía de emisión de positrones en 1991 se señaló que en los consumidores de marihuana se produce una disminución de la actividad cerebelosa que se expresa en alteraciones de la coordinación motriz propioceptiva y en la capacidad del aprendizaje que encontramos cuando en los estudios nos muestra la labor clínica psiquiátrica. El hipocampo es el centro de la memoria en el cerebro. El hipocampo tiene un rol fundamental en lo que respecta a la transmisión de la memoria y a su consolidación. Ahí trabaja mucho la marihuana y es donde altera fundamentalmente. Hay un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Ese neurotransmisor es prácticamente eliminado o disminuido a su mínima concentración. Cuando tenemos, eso lo que hace es disminuir la memoria, fundamentalmente la memoria reciente. O sea, que es importante que tengamos una buena concentración de acetilcolina. Justamente la marihuana lo que hace es atacar el hipocampo y por lo tanto disminuir al mínimo la concentración de acetilcolina. También nadie ignora los graves daños que esta droga recreacional produce, sobre todo en la memoria reciente, y que son similares en las que se registran pacientes con daño en áreas límbicas. Áreas límbicas se refiere al sistema límbico del cerebro. Estos además fue comprobado en diferentes autores y tienen importante repercusión en los procesos de aprendizaje, en el rendimiento de las funciones psicomotoras. Los registros en numerosos países acerca del notable incremento en los accidentes en conductores de automóviles, motos, trenes, inclusive camiones, en los cuales se detectó que habían consumido marihuana, es una clara evidencia de los riesgos de su consumo. Y los experimentos de Leider y Cole con pilotos de aviación en Chester. Bueno, esto ya es más complejo ya. Chester y Cole hablaron que el THC, el tetrahidrocannabinol, es 4.000 veces más potente que el alcohol, en producir una disminución en el desempeño de un conductor en condiciones adecuadamente controladas. O sea que es 4.000 veces más potente que el alcohol. ¿Ok? Marihuana y psicosis. La práctica psiquiátrica en estos últimos 25 años nos ha demostrado que a partir de la entrada masiva de estas drogas en las poblaciones más desarrolladas del mundo occidental, comienzan a observarse psicosis tóxica, evoluciones hacia brotes psicóticos en las personalidades con trastornos y por consumo, a veces leve, a veces moderado y graves. O sea, los brotes psicóticos, que esto quiero agregar, los brotes psicóticos, ¿qué significa? Delirio, alucinaciones, agresividad. Las alucinaciones pueden ser visuales, donde la persona ve cosas, visiones terroríficas o no, o alucinaciones auditivas, donde escucha que le hablan, alucinaciones táctil, le tocan, alucinaciones gustativas, siente gustos que no están, o olfativa, olores que no existen. O sea, brote psicótico significa delirio, alucinaciones, como le dije,
Vuelvo a repetir, visuales, olfativas, táctiles, gustativas. Bueno, y por otro lado tenemos agresividad. El paciente que hace un brote psicótico con marihuana es el mismo brote que se produce en una persona con una psicosis endógena, como por ejemplo la esquizofrenia. Es el mismo brote psicótico que se produce en un consumidor de éxtasis, o el mismo brote psicótico que se produce en una persona que consumió cocaína. Las alteraciones del cerebro, ¿qué parte del cerebro se altera? Se altera fundamentalmente el cerebro mesolímbico. En el cerebro mesolímbico es la parte del cerebro donde existe un neurotransmisor que se llama dopamina. El cerebro mesolímbico es donde mayor cantidad de dopamina existe. ¿Qué pasa? En ese cerebro mesolímbico existen 5 receptores de dopamina. El D1, el D2, el D3, el D4 y el D5. El receptor D2 de dopamina es el que produce una hipersecreción porque se ve sobrepasado por el abuso de droga de la dopamina, y es ahí donde se produce la alteración neuroquímica que produce el brote psicótico. Dejamos aquí de lo que hablamos de brote psicótico inducido por marihuana. Más adelante seguiremos aclarando y haciendo un poco de esquemas de dibujo para que la persona pueda entender un poquito más qué partes y cómo se encuentran los receptores, un dibujito sobre los receptores para que se pueda entender con más facilidad.